El estudio de este día tiene como título ¿Quién ejecuta? Creo que ese es el título que le mandé al hermano Israel, ¿quién ejecuta? Y ya después pensé que a lo mejor debería haber puesto otro título, pero la vez pasada hablamos de cuál era la tarea que se había encomendado. Hablamos de Mateo 28, 18 al 20, y además de eso vimos la inmensidad de la tarea que tenemos. Si alguno de ustedes está de acuerdo conmigo, espero, la tarea es muy grande. Además de que la tarea es muy grande, la tarea todavía nos queda demasiado por hacer. En la semana alguien me escribió y me decía, no entiendo bien lo que intenta decir. Le expliqué un poco y, y en realidad no son 20,000 años tal cual. El compartir el Evangelio, si se lo compartes a aquellas personas que nunca han escuchado, son 20,000 años. Si se lo compartes a aquellos, el Evangelio, aquellos que no solamente es que, no solo los que no han escuchado, los que llamados no alcanzados, si se lo compartes también a todos aquellos que no han escuchado, probablemente por negligencia o porque ocurre una cosa que es muy notable. Por ejemplo, y porque estuve trabajando ahí un tiempo, el país de España no aparece en esas estadísticas como país no alcanzado. En teoría, España es un país alcanzado. Pero en realidad, cuando tú llegas a España y en general a toda Europa, aunque se digan países cristianos, te das cuenta que falta mucho predicar el Evangelio en España. Porque a pesar, y en toda Europa, porque a pesar de que tengan una Biblia en su idioma, a pesar de que haya algunas iglesias ahí establecidas, aún así, la sociedad, ese tipo de sociedades se conocen como postcristianas. Para ellos ser cristiano es algo pasado de moda. Ellos son muy inteligentes, son muy racionales y dicen, es que solo aquellos que creen en Dios son aquellos de las que vienen de culturas atrasadas. Tienen necesidad y por eso creen en un Dios. Esa es la imagen que ellos tienen. Y entonces se cierran al Evangelio. Bueno, pues sociedades como esa en la cual tú podrías pensar, de hecho yo podría decirte sin temor a equivocarme que al menos el 80%, 90% de la población no busca a Dios, no tiene temor de Dios y directamente van al infierno. ¿Sí? Así con todas esas palabras. En esas estadísticas de país no alcanzado, no aparecen. Entonces, si tú juntas, y no solamente es España, toda Europa, si tú juntas a toda esa gente, al menos el número se eleva al doble. Entonces no serían 20,000. ¿Sabes más o menos cuántos serían? Más de 40,000 años compartiendo el Evangelio. Espero que estés de acuerdo conmigo que la tarea es muy vasta, la tarea es muy grande. ¿Quién debe hacer esa tarea? También lo hablamos la semana pasada. Quien debe hacer esa tarea es la iglesia. La iglesia, tú y yo, voltea y ve a tu alrededor. ¿Sí? Hazlo. Esta iglesia tiene esa tarea, tiene esa encomienda de parte de Dios. Ve por todo el mundo y predica el evangelio a todo etnos. ¿Sí? Y cuando somos conscientes de que esa es nuestra labor, nuestra comisión de parte de Dios, pues la tarea se hace más grande todavía. Algunos tienen el consuelo y dicen, bueno, es que la iglesia está cumpliendo porque hay una iglesia por aquí, otra iglesia por allá que están yendo. Ah, es que yo creo en la iglesia universal y la iglesia universal en diferentes lados está trabajando. Pues eso, aquellos que creen en la iglesia universal. Nosotros
No creemos en la Iglesia Universal. Nosotros todas las promesas que vemos en la Biblia hacia nosotros como iglesia, no solamente son promesas, también hay otra parte. Además de las promesas, también las órdenes como iglesia. Y a veces somos muy cómodos, ¿no? Las promesas las tomamos. Dios va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabes que esa es una promesa condicional? ¿Cuál es la condición? Dios va a estar todos los días contigo hasta el fin del mundo si tú estás predicando el Evangelio hasta el fin del mundo. Eso es lo que dice Mateo 28 del 18 al 20. La tarea es muy grande, la tarea es dada a la iglesia y nosotros, o al menos yo veo dentro de la Biblia, un modelo muy claro de iglesia que estuvo dispuesta a cumplir la gran comisión. No fue la iglesia de Jerusalén. Si tú ves la Biblia, en Hechos 1 y 2, la iglesia empieza, en Jerusalén empieza a compartir y sí están yendo a otros lugares, pero llegan a Samaria, llegan a Judea, están predicando sobre todo en Jerusalén. Lo están haciendo en medio de dificultades, en medio de problemas, sí, es cierto, pero ¿sabes qué? ¿Recuerdas cuál era la encomienda? Hechos 1:8 lo dice. Y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, ¿dónde más? Judea y hasta lo último de la tierra. Los cristianos de la iglesia de Jerusalén empezaron a trabajar de una manera fuerte, efectiva, pero solamente en Jerusalén, en Judea y Samaria. No tomaron en cuenta lo último de la tierra. Ni siquiera lo último de la tierra que ellos conocían. Y entonces hubo un problema. A Dios, cuando vas a obedecerle, a Dios no se contenta con que tú intentes obedecerle. Dios se contenta con tu obediencia plena. ¿De acuerdo? Dios no te dice, ama a tu enemigo un 50%. ¿O lo dice así? No, ¿verdad? Tenemos que amar a nuestro enemigo al 100%. Tenemos que amarnos unos a otros al 100%. Y entonces eso le trajo un problema a la iglesia de Jerusalén que Dios solucionó muy rápido. ¿Cómo lo solucionó el Señor? Mandó persecución. De hecho, no sé si te lo he mencionado antes, seguro alguno de los hermanos que está presente sí se lo he mencionado, o en alguna clase del seminario o en algún estudio, pero el caso del apóstol Pablo es muy notable. ¿Sabes por qué? Porque el apóstol Pablo, desde que era incrédulo, desde que era Saulo de Tarso, ayudó a la propagación del evangelio. Dice la Biblia que que Saulo en ese momento empezó una persecución. Y Hechos 8:1 dice, y todos aquellos que fueron esparcidos a causa de la persecución iniciada por Saulo, empezaron a ir y compartiendo el evangelio. Dios a veces, espero no decir una herejía, pero de repente Dios es bastante, tiene un sentido del humor, diría yo, bastante fuerte, porque Saulo no quiere sujetarse a la voluntad de Dios, está enojado porque se está predicando el evangelio y con su persecución que quiere acabar el evangelio, ¿sabes qué provoca? Que se predique el evangelio de manera masiva. Se necesitó gente, cristianos en Jerusalén, que ¿sabes qué sabían hacer? Compartir el evangelio. Que estaban dispuestos, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, estaban dispuestos a compartir el evangelio. Yo no sé qué te parezca, pero yo veo a Saulo y digo, Dios es muy fuerte, ¿eh? No sé,
y espero, estoy apenas en la introducción, pero espero, hermano mío, que tú nunca te halles luchando contra Dios. Porque si tú un día le diste tu vida a Dios y tú te estás resistiendo a hacer la voluntad de Dios, déjame te digo una cosa. Tarde o temprano tú tendrás que cumplir la voluntad de Dios. ¿Lo quieras o no? ¿Sabes por qué? Porque eres propiedad de Dios. Nuestra iglesia, tarde o temprano, tiene que cumplir la voluntad de Dios. ¿Lo queramos o no lo queramos? ¿Sabes por qué? Porque la iglesia no es del pastor, la iglesia no es de los diáconos, la iglesia no es de los líderes, la iglesia no es de la familia Morales, la iglesia es de Cristo. ¿De acuerdo? Y un día tendremos que cumplir la voluntad de Dios. ¿Quién está de acuerdo con que la iglesia es de Cristo? Creo que todos estamos de acuerdo, ¿verdad? La iglesia es de Cristo. Y por ser la iglesia de Cristo, necesitamos cumplir la voluntad de Dios. Y todo esto es la introducción para decirte una cosa. Todos aquellos, y estamos aquí en el versículo 19 del capítulo 11 de Hechos. Dice el versículo 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Estamos hablando de estas mismas personas. No eran personas, déjame te digo que notes lo siguiente, cómo es un inmigrante, o cómo es un perseguido, cómo es un refugiado. ¿Cómo es? ¿Es alguien que está viviendo de la mejor manera? ¿Su vida está transcurriendo de manera normal? ¿Tiene toda la vida solucionada? No, ¿verdad? Está huyendo. Ese es el grupo, así es el grupo que inicia la iglesia en Antioquía. La iglesia en Antioquía no surgió porque una persona en Antioquía abrió las puertas de su casa y empezó a volantear y a decir, vengan y les vamos a compartir del evangelio. Nadie fue, tocó a la casa, porque bueno, dijeron, somos 3, 4, vamos a hablar de Cristo. Ellos estaban de paso, estaban huyendo de Jerusalén. Curioso, ¿eh? Ya lo mencionaré un poco más adelante, pero nota lo siguiente. La iglesia que envió en Hechos 13 a Pablo y a Bernabé como misioneros surgió por la persecución que inició Saulo. ¿A poco no? ¿No habías notado eso? Seguro lo habías notado. Seguro, pero cuando yo lo noté, yo dije, oh, imagínate a los hermanos. Una iglesia que inicia a causa de la persecución de Saulo, ellos son los que envían a Pablo. Sinceramente, que es el mismo, Sinceramente, ¿tú crees que haya sido fácil para los hermanos? Si lo vemos desde un punto de vista humano, o sea, ¿cómo crees? Es el que nos intentaba matar. ¿Alguna vez has conocido a alguien que tú digas, este no, a ver, de todos pueden aceptar a Cristo, menos este? Pues ese sentimiento, esa idea, potenciala a que no solamente tú no crees que seas salvo, sino además de eso te está persiguiendo. ¿Qué pasó en la iglesia de Antioquía para que se atrevieran a enviar a Pablo? Nosotros entendemos, como les dije anteriormente, que la obra de Dios, el mandato debe ser cumplido por la iglesia. La iglesia en Jerusalén no lo hizo, pero la iglesia de Antioquía sí lo hizo. Es por eso que el modelo de una iglesia misionera, de una iglesia que está dispuesta a ir a todas las naciones, es la iglesia de Antioquía. Seguramente hubo más iglesias, seguramente, pero la iglesia que tenemos registrada en el libro de Hechos
que hace, que hace deliberadamente la obra de Dios de ir a todo el mundo, al menos el conocido para ellos, es la iglesia de Antioquía. ¿Qué características tenía la iglesia de Antioquía? Quiero compartirte al menos 5 puntos, déjame lo checo. 6 puntos. 6 puntos que tenía la iglesia de Antioquía, que nosotros como iglesia creo que deberíamos aspirar a tener. 6 puntos. 6 cosas que son 6 características, seguramente tenía más, pero quiero que meditemos en 6. La primera es que debe ser una iglesia fundada y edificada sobre doctrina sana. La iglesia de Antioquía, ¿qué creía? ¿Qué predicaba? ¿Qué enseñaba? Fíjate lo que dice el versículo 27 del que acabamos de leer, Hechos 11, 27, dice: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Mira, leamos un versículo antes, el versículo 20 dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Son un grupo que está huyendo, entre ellos van varones de Chipre y de Cirene, y lo que hacen es que se detienen, no solamente a compartir, dice, si recuerdas, el versículo 19 es que iban huyendo y no compartían más que a los judíos. Les hablaban del evangelio solo a los judíos. Y entonces dice que unos varones de Chipre y de Cirene empiezan a hablarle a griegos. Cuando dice la palabra griego, nosotros podemos entender que eran gentiles. En el capítulo 7, cuando se nombra a los diáconos de la iglesia en Jerusalén, cuando usa la palabra griego se refiere a judíos que habían nacido fuera de Jerusalén. A eso se les conoce también como judíos griegos. Pero en este momento ya no está hablando de ese grupo de judíos nacidos fuera de Jerusalén. Está hablando de gentiles. Y ellos les hablan a esos gentiles. Y después de hablarle a esos gentiles, dice, y la mano del Señor estaba con ellos. La mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y entonces la iglesia de Jerusalén se entera. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Y qué hicieron? Mira, está creciendo una iglesia ahí. Qué bueno, qué bonito. Gracias a Dios, ¿no? ¿Hicieron eso? ¿Qué fue lo que hicieron? Enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. ¿Por qué enviaron a Bernabé para que fuera a Antioquía? Cuando estaba yo leyendo esto y estudiando, dije, ay, ¿por qué los mandó? ¿Por qué mandaron a Bernabé? ¿Cuál era el propósito de enviar a Bernabé? ¿Qué pensaron los apóstoles, los pastores de la iglesia de Jerusalén? Por eso enviaron a Bernabé a Antioquía. ¿Cuál fue el motivo para enviarlo? Espero que estés de acuerdo conmigo. Verificar qué estaban enseñando. Dentro del judaísmo en esos años había muchas vertientes de gente que predicaba y esperaba la venida del Mesías. Muchísimas. Y había cultos como no te puedes imaginar. Religiones diferentes. Había religiones mistéricas, había religiones gnósticas, había de todo. De hecho, por esos años estaban los pitagóricos, por cierto, y los pitagóricos era una secta fundada por el señor Pitágoras, matemático él,
¿Y sabes qué hacían los pitagóricos? Cuando tú lees cómo es que ellos crecían en su secta, ellos iban de puerta en puerta tocando y regalando y vendiendo unos escritos del señor Pitágoras. Si eso te recuerda algo, de verdad, no estás en un error. Y como los pitagóricos, había sin fin de grupos religiosos que hacían eso. Por eso es que los apóstoles en Jerusalén mandan a Bernabé. Verifica qué está ocurriendo en Antioquía. Ve si están predicando algo correcto o no. Bernabé, en ese sentido, fue el supervisor. Por cierto, Bernabé, si no recuerdo mal, era de Chipre. ¿De dónde eran los hermanos que predicaron en Antioquía? De Chipre y de Cirene. Eran sus paisanos. Con estos pequeños detalles te puedes dar cuenta que cuando los apóstoles envían a Bernabé, envían a alguien que conoce la cultura, envían a alguien que conoce a las personas que están predicando. No están enviando a cualquier persona. ¿De acuerdo? Y además de eso, Bernabé tenía un corazón muy especial, tan especial que Bernabé, si no recuerdo mal, se le llama así Bernabé porque quiere decir hijo de consolación. Era un hermano apacible, era un hermano que seguramente tenía una paciencia muy grande, y después veremos qué es lo que hace ese hermano con esa paciencia muy grande. Seguro no enviaron a alguien que fuera medio explosivo y que dijera, están mal, antes de ver qué era lo que ellos estaban enseñando. Y fíjate cuál es la reacción de Bernabé. Dice, cuando llegó, versículo 23, y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Bernabé se da cuenta que Dios está obrando en esa iglesia. Y lo único que hace él es regocijarse y exhortar a los hermanos ¿a qué? Nota esto, a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y yo quiero preguntarte en este momento. Yo creo que en esta iglesia enseñamos una doctrina sana y espero que lo estemos haciendo. Pero déjame preguntarte una cosa. Bueno, déjame decirte una cosa. Enseñar una doctrina sana, practicar una doctrina sana, no es lo único que basta. ¿Sabes también qué basta? ¿Qué se necesita? La recomendación que Bernabé le hace a los hermanos de Antioquía. Que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y déjame preguntarte, ¿cuál es el propósito de tu corazón? ¿Por qué vienes a este lugar? ¿Por qué te reúnes en esta iglesia? ¿Cuál es el propósito de tu corazón? Vienes porque pues hay que ir a la iglesia un día, ¿no? Hay tantas razones por estar en una iglesia. Yo de pequeño iba a la iglesia porque si no iba, mi papá empezaba a tener problemas y mejor no tener problemas con mi padre. Entonces yo iba y sabía historias de la Biblia, sabía cosas que todo alumno de escuela dominical debe aprender. Alguna vez le decía a alguien, tenía 6 años cuando me gané una Biblia, mi primer Biblia la gané a los 6 años porque me aprendí todos los libros de la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Conocía de la Biblia. Pero sabes, yo acepté a Cristo hasta los 22 años. No me arrepiento que mi padre me llevara a la iglesia, evidentemente. Si no, mi vida hubiera sido, si de por sí me alejé de Dios y viví cosas que no debía, me hubiera ido muchísimo más. Pero sabes, todos esos 22 años, cuando yo estaba en la iglesia y probablemente estaba yo en el grupo de jóvenes y ayudaba, pues ya estaba ahí, ayudaba, y además en mi vida personal tenía y me comportaba como alguien que era alguien alejado de Dios,
En realidad, en la iglesia yo no tenía un propósito de corazón. Solo iba por ir. Cuando empecé a ir a la iglesia, pues sí, iba, era salvo. Ahora, ya que era salvo a los 22 años, y a veces no sabía por qué iba. Bueno, hubo un tiempo en mi vida en el que yo le dije a Dios, Dios, vamos a hacer un trato. Tú no te metas conmigo y yo no me meto contigo. Voy a ir los domingos, voy a ofrendar, voy a diezmar, voy a cumplir con todo lo que se necesita. Menos, o eso sí, no me pidas que haga algo más. No quiero hacer algo más. Solo voy a ofrendar, voy a ser fiel, no te preocupes. Cada domingo voy a estar ahí. Pero no voy a hacer otra cosa. No me pidas que haga algo. Ya te imaginarás si gané o no. Pues no gané. Por eso estoy ahora como pastor. Porque Dios no me permitió hacer eso. También respeta mi decisión, evidentemente. Pero yo quiero preguntarte a ti, ¿cuál es el propósito de tu corazón por congregarte en esta iglesia? Es lo que les dice Bernabé a los hermanos de Antioquía. Los exhortó a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Eres fiel al Señor? Qué bueno. ¿Cuál es el propósito de tu corazón? ¿Crees una doctrina correcta? Perfecto. Yo soy de los primeros que digo, cuidado con lo que enseñas, cuidado con lo que crees, cuidado con qué cosas hay en tu cabeza. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Cosas importantes. Eso sí, primero cuidado contigo mismo. Olvídate de los hermanos, olvídate de los vecinos. Ten cuidado de ti. Bien de la doctrina. ¿Es importante? Sí. Pero también es muy importante que con propósito de corazón buscas a Dios. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es mi propósito? La exhortación que le da Bernabé a los hermanos en Antioquía es fundamental. Está contento porque enseñan y creen el Evangelio. Además de eso, lo comparten. Pero también les dice, tengan un propósito. Segunda cosa, debe ser una iglesia con liderazgo compartido y capacitado. Tenemos un problema en muchas iglesias en México. Alguna vez hablando con un pastor le decía, es que perdóname, en México no queremos pastores, queremos caciques. Hay una diferencia. Y a veces como iglesia caemos en este círculo vicioso. La iglesia pues deja que el pastor haga lo que quiera, ¿no? Todo lo hace el pastor, nadie le discute nada porque pues es el pastor. Pero hay un pequeño problema cuando hacemos eso. ¿A quién rinde cuentas el pastor? ¿A quién? Y me puedes decir a Dios y seguramente estarás en lo correcto. Pero ¿sabes qué? Todos los seres humanos, y los pastores somos seres humanos, necesitamos darle cuentas a alguien. Algún ser humano. Es como el amor. La Biblia dice, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no has visto cuando aborreces a tu hermano al que ves? ¿De acuerdo? También dice acerca del centurión, el centurión le dijo al Señor Jesús, yo soy hombre sujeto a autoridad, y si alguien me dice ve, yo le digo ve, él va y viene. Y le dice, por eso, si tú dices la palabra, mi esclavo, perdón, sanará. ¿Qué te quiero decir? Que como pastor necesito también rendir cuentas a alguien. Dios, también a la iglesia. ¿Y sabes qué es por eso que, y esa es una de las razones por las cuales todo esto del proyecto con las otras iglesias? Porque yo necesito darle cuentas a alguien.
Y es muy fácil decir, le daré cuentas a Dios. Pero sabes, necesito también darle cuentas a alguien de qué es lo que estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo. Necesitamos en ese sentido tener un liderazgo que no sea solamente una persona, que no esté todo concentrado en una sola persona. Mi oración, y creo que no se lo he dicho a todos, pero desde hace tiempo se lo he compartido a algunos de los hermanos, mi oración es que tengamos más pastores en esta iglesia. Esa es mi oración. Y espero que tengamos más pastores. ¿Por qué? Es muy simple y muy práctico. En la Biblia, fíjate lo que dice en Hechos 13. 13:1 dice, estamos hablando de Antioquía. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. 1. Bernabé. 2. Simón, el que se llamaba Níger. 3. Lucio de Cirene. 4. Manahem, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. 5. Saulo. ¿Sabes cuántos componían el liderazgo? Y algunos dicen, y yo estoy de acuerdo con ellos, eran los pastores de Antioquía. Esos 5. La iglesia de Antioquía tenía 5 pastores. ¿De acuerdo? Y déjame decirte, sigamos leyendo, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos, ¿y qué hicieron? Los despidieron. Hay cosas que no se ven aquí. Una, la iglesia de Antioquía no le dijo a Pablo y a Bernabé, bueno, Dios dice eso, pero se van a ir ustedes. ¿Quién va a predicar los domingos? Es Pablo, es Saulo y es Bernabé. El orden, dicen los que saben de la Biblia, que el orden en el que se mencionan a estos 5 varones no solamente no es un orden dado al azar, no es casualidad. Dicen que el hecho de que Bernabé haya sido nombrado en primer lugar quiere decir que Bernabé era el pastor principal de la iglesia de Antioquía. Y iban en ese mismo orden. El quinto era Saulo. El quinto en importancia. Entonces, Dios llama al primero y al quinto de la iglesia, de los pastores de esa iglesia, a salir de la iglesia, a predicar el evangelio. Entonces, imagínate la iglesia de Antioquía. ¿Se va a ir el pastor? Si fuera una iglesia en México, a lo mejor diría, ya no nos quiere, por eso se va. He oído tantas veces de otros hermanos, es que ya no nos quiere, por eso se quiere ir a otra iglesia, se quiere ir. No dijeron eso. Tampoco dijeron, ¿quién va a ocupar su lugar? Híjole, ¿cómo le vamos a hacer? Había 5 varones, todos entregados al Señor, capacitados para la obra, y por eso cuando Dios llama al 1 y al 5, ¿qué pasa con los otros 3? Siguen haciendo lo que ya habían hecho antes, servir al Señor, dirigir la iglesia, enseñar a la iglesia, y seguían trabajando en ese momento. Por eso no dudan en inmediatamente mandar a estos varones. Dice el versículo 3, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. No dice, los pusieron a prueba 1 año. Y yo estoy de acuerdo en poner a prueba a alguien, sobre todo cuando no lo conocemos. Cuando alguien quiere ser pastor en una iglesia, ¿qué es lo que hacemos? Ustedes han ordenado pastores en esta iglesia, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Orar. ¿Solo orar? Hermana Rosy, ¿qué es lo que se hace? Porque usted es la única que dijo...
Ajá. Pero ¿qué es lo que se hace para ordenar un pastor? Orar, ponerle las manos a quien sea. Alguien automáticamente se podrá quedar a cargo de la iglesia y continuará el trabajo en la iglesia. Y la iglesia no se estará tronando los dedos, preguntándose qué es lo que ocurrirá y qué va a pasar mañana y cómo nos vamos a quedar. La iglesia de Antioquía tenía un liderazgo compartido. Una de las cosas que más trabajo nos cuestan como seres humanos, y también hay que decirlo, como pastores, es compartir la autoridad. Nos cuesta mucho trabajo. ¿Sabes por qué nos cuesta mucho trabajo? Porque muchas veces tenemos inseguridades, porque muchas veces somos egoístas, porque muchas veces creemos que la iglesia es nuestra y que nosotros podemos administrar y no hay nadie mejor que nosotros. Ese no es el modelo que vemos en Antioquía. Y yo sé que a lo mejor hasta ahora estamos acostumbrados a eso. ¿A poco no? Bueno, no sé tú qué veas en la Biblia, pero yo veo en la Biblia que si alguna costumbre que yo tengo no se ajusta a la voluntad de Dios, ¿qué tengo que hacer? Cambiar mi costumbre. Aunque no sea una costumbre mala, pero igualmente tengo que cambiarla. Entre otras cosas, por favor, oren para que Dios levante pastores de esta iglesia. No les estoy pidiendo que oren para que Dios levante líderes. No quiero líderes en esta iglesia. Quiero siervos de Dios con corazón de pastor, que estén comprometidos a servir a Dios con un corazón sincero. ¿De acuerdo? Si podemos tener eso en Bethesda, cuando el Señor llame a alguien, lo podremos ver como un proceso muy natural. Si lo tenemos que enviar, no importando a dónde, hasta lo último de la tierra. Y lo podremos hacer con gozo y no preocupados pensando, ¿y cómo le va a hacer? ¿Y si va a predicar allá o no? No, ese a lo mejor solo quiere irse de vacaciones. Son cosas que muchas veces de manera muy legítima, ojo, lo estoy diciendo muy claro, de manera muy legítima muchas iglesias se preguntan, ¿y sabes por qué? Porque quienes dicen yo voy no han dado un testimonio previo delante de la iglesia. A veces son quienes no venían a la iglesia y de repente de un día para otro es que ya me voy a China, me voy. Y no estoy en contra de las personas que van a ir al campo, no estoy en contra. Pero la iglesia debe ver un testimonio. ¿Y qué mejor testimonio que la persona esté trabajando dentro del liderazgo de la iglesia, que la persona sea un pastor dentro de la iglesia, que los hermanos sepan que probablemente no es perfecto, pero tiene un corazón que ama a Dios? Me dio mucho gusto el otro día, hace 8 días, mandaron a alguien por las tortillas y una hermana dijo, uy, ¿quién fue por las tortillas? El hermano tal. Pero es que allá tardó mucho. ¿Saben qué dijo la hermana? Miren, si él se encontró a alguien al que le puede compartir de Cristo, seguro se va a entretener y no va a regresar con las tortillas rápido. Necesitamos gente así. Que su prioridad sea servir a Dios, sea compartir el Evangelio. Tercer cosa. Debe ser una iglesia que vive una fe que impacta a su comunidad. ¿Sí? Debe ser una iglesia que vive una fe que impacta a su comunidad. Versículo 21 de Hechos 11. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Por qué se convirtieron al Señor? Porque la mano del Señor estaba con ellos. ¿Por qué estaba la mano del Señor con ellos?
porque vivían su fe. Eran cristianos auténticos. Tan auténticos que fíjate lo que dice el versículo 26. Y se congregaron allí todo un año, refiriéndose a Bernabé y a Saulo, con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó, ¿cómo? Cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía? ¿Por qué no se les llamó cristianos en Jerusalén? ¿Por qué no se les llamó cristianos en Samaria? ¿Por qué no se les llamó cristianos en Judea? ¿Por qué? No sé por qué en esas ciudades no se les llamó así. Solo te puedo decir que puedo aventurarme a decir que en Antioquía se les llamó cristianos porque vivían una vida consagrada a Cristo. Porque ellos, su olor era Cristo. Su olor era Cristo. ¿Nuestro olor es Cristo? ¿Todo lo que hablas, todo lo que vives, todo lo que practicas tiene que ver con Cristo? El día que seamos así, ese día pasarán cosas impactantes en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en nuestros alrededores. Todos sabrán que eres hijo de Dios. Y es importante compartir de Cristo, evidentemente. Pero déjame te digo una cosa, si Cristo es el todo de tu vida, muchas veces no necesitarás ni siquiera decir soy cristiano. Todos lo sabrán por tu comportamiento. Evidentemente tendrás que compartirles de Cristo. Pero esta persona, estos hombres, dice, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Desde ahí hasta ahora, a aquellos que siguen a Cristo se les llama cristianos. ¿Sabes qué quiere decir la palabra cristiano? Cristo pequeño. La primera vez que se empleó esa palabra hacia los cristianos era a modo de burla. Ahí vienen los cristitos. Déjenme hacer una adaptación de la frase a nuestros días. Ahí vienen los cristos. Era una manera de burlarse de ellos, porque hablaban de Cristo, vivían por Cristo, comían para Cristo, dormían para Cristo, se despertaban para Cristo y todo tenía que ver con Cristo. Ojalá un día Bethesda pueda ser así. Ojalá podamos ser así. Podamos dar ese testimonio hacia las demás personas, que ni siquiera tengamos necesidad de decir, soy cristiano, que todos sepan, este es cristiano, este es hijo de Dios. Aunque nos odien, aunque no nos soporten, pero que sepan que hay un Dios en este lugar y unos hijos verdaderos de ese Dios. Así era Antioquía. Una iglesia que vivía una fe que impactaba a su comunidad. Todos en su comunidad sabían que eran cristianos, que eran hijos de Dios. Y también por eso, déjame decirte, fue tan natural que fueron a compartir el evangelio a todo el mundo. 4. Característica 4. Eran una iglesia generosa. Eran una iglesia generosa. Dice el versículo 27. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucede. Características que hemos visto, a lo mejor la que yo destacaría más de nosotros como iglesia, es que son una iglesia generosa. Bethesda es una iglesia generosa. Y probablemente en medio de necesidades, en medio de cosas que hacen falta. Alguna vez le decía a alguien, conocen a los hermanos de Bethesda, y creo que alguna vez les he preguntado a ustedes, ¿alguno de ustedes es empresario?
¿no? Todos los que están aquí trabajan para obtener el sustento. ¿De acuerdo? Y le doy gracias a Dios que tienen un corazón generoso. No dejemos de tener ese corazón generoso para la obra de Dios. De verdad. No dejemos de tener un corazón generoso. Si nosotros somos generosos, podemos ser bendición a otros. Y solo te pido, nada más ten cuidado en no vayas a decir, bueno, es que voy a ser generoso para que entonces Dios me dé más. Dios ya te dio. De lo que Dios ya te dio, sé generoso. Los hermanos en Antioquía, dice, los discípulos cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que había en Jerusalén. De acuerdo a lo que cada uno de ellos tenía. De acuerdo a eso. Fíjate que por eso es el diezmo también. Cuando se habla del diezmo, a mí me encanta. ¿Por qué? Porque el diezmo es la misma parte, sin importar cuáles son tus ingresos. Cada uno de acuerdo a lo que tenía. Era una iglesia generosa, la iglesia de Antioquía. ¿Estarían agradecidos con la iglesia en Jerusalén? Claro que sí. Eran generosos. 5. Eran una iglesia comprometida. ¿Qué quiere decir una iglesia comprometida? ¿Qué es una iglesia comprometida? Una iglesia que cumplía sin medir las consecuencias. Era una iglesia que obedecía a Dios. Versículo 20 de Hechos 11. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. El inicio de la iglesia de Antioquía fue a través de cristianos comprometidos, que no se contentaron solo con hablarle a judíos, también le hablaron a los griegos, a los gentiles. ¿Y por qué creen que le hablaron a los griegos y a los gentiles? Porque sabían que necesitaban el evangelio. Porque el Señor Jesús les dijo, hablen a toda criatura. El mandato no era hablen solamente a los judíos, no era hablen solamente pues a los de su raza, que era lo que habían hecho hasta ese momento. Ellos hablan a personas que son griegas. Versículo 29 dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Déjame te digo una cosa, observa algo que no hicieron. ¿Qué es lo que no hicieron? Este pasaje lo leímos anteriormente. Era una iglesia generosa. Pero ¿qué es lo que no hicieron? ¿Dónde iba a ser el hambre? ¿En dónde iba a ser? Aquí lo dice, ¿no? ¿Dónde? Alguien ya lo dijo por ahí. En toda la tierra. El hambre iba a ser para toda la tierra. ¿Antioquía estaba incluido en toda la tierra? Sí, ¿verdad? Antioquía estaba incluida ahí. Algo que no ves es que los hermanos digan, a nosotros también nos va a tocar. En lugar de mandar, mejor guardemos para que no nos falte nada a nosotros. ¿Vemos eso? No. Se comprometieron
también sufrirían hambre. Venía para ellos también. Ellos no podían decir, o al menos Agabo les dijo, el hambre vendrá sobre toda la tierra. Y ellos no dijeron, pues primero yo, ya después los demás, a ver qué. Si puedo, entonces. Era una iglesia comprometida. Hechos 13:3 dice, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Si ellos estaban determinados a obedecer a Dios y Dios les pedía que mandaran a 2 pastores al campo misionero, ¿qué hicieron? Es que es el pastor que mejor me cae. Me cae re bien. Nadie predica como él. Ojalá alguna vez dijeran eso de mí, creo que nunca. Podemos encontrar muchísimas razones para no enviar a alguien al campo. Los de Antioquía, por mucho que amaran a Bernabé, por mucho que amaran a Saulo, dijeron que vayan. Por mucho que probablemente algunos de ellos tuvieran que tomar la responsabilidad ahora de dirigir la iglesia, igualmente dijeron que vayan. Su compromiso con Dios no solamente era un compromiso de labios para afuera. ¿Amas a Dios? Sí, lo amo. No sabes cuánto lo amo. ¿Estás dispuesta a venir para compartir el evangelio, para hablar de tu fe? Pues a veces no, ¿verdad? Eran una iglesia comprometida. Se va a ir el pastor. Se va a ir el hermano que más me gusta cómo da escuela dominical. Dios lo llamó a servir. Ya no nos quiere. ¿Qué le hicimos, no? Los hermanos no dijeron eso. Estaban comprometidos. Y vuelvo a repetir, además de estar comprometidos, tenían un buen testimonio. Bernabé y Saulo tenían un buen testimonio dentro de la iglesia de Antioquía. Estuvieron 1 año trabajando con la iglesia, duro, en todo momento. Los hermanos de Antioquía no tenían duda de que lo que iban a hacer era compartir el evangelio. Saulo y Bernabé no fueron a predicar el evangelio, no salieron de la iglesia pues por mejorar su vida, por tener un estatus, porque todos los demás los admiraran. Hay tantas razones para decir me voy al campo misionero. Y muchas veces la última es servir a Dios. Muchas veces esa es la última. He conocido candidatos a ser misioneros que se van de misioneros o quieren irse porque ya no soportan a la familia, incluso a su esposa. Y se oyen tan espirituales diciendo, la Biblia dice que quien no aborreciere padre y madre, esposo, hijos, no puede ir al reino. Por eso yo no me importa, aunque ellos no vayan, yo voy. Dios nos perdone. Porque debemos ser cautos y debemos ser muy cuidadosos de a quién enviamos al campo. De quién va a ir y va a predicar el evangelio. Antioquía era una iglesia comprometida y número 6, era una iglesia por pasión por el mundo sin Cristo. Versículo 20 dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Desearían predicar ellos el evangelio? Claro, por eso le empezaron a hablar a griegos. Versículo 26 dice, hablando de Bernabé y Saulo, y se congregaron allí todo 1 año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Desde sus inicios, era una iglesia dinámica, comprometida con hablar del evangelio.
Después, cuando ya están ellos trabajando en esta iglesia, son tan efectivos en cómo siguen a Dios que son llamados cristianos. Ellos comparten su fe. Y por eso, en el capítulo 12, capítulo 13, te digo ahorita el versículo 2, no desde el principio, dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Por qué los despidieron? Porque iban a ir a predicar. Estaban comprometidos con la obra de Dios. 6 cosas que no sé si tú estés de acuerdo conmigo. Ojalá Bethesda pueda tener estas 6 características para ser una iglesia que cumpla la voluntad de Dios. Y yo sé que algunas de estas 6 características, ya mencioné una, la generosidad, están en esta iglesia. Pero ¿sabes? Necesitamos las 6. Al menos esas 6. Para que el día de mañana, y espero no sea tan pasado mañana, podamos enviar gente de entre nosotros que vaya a lo último de la tierra. ¿Queremos eso como iglesia? ¿Lo deseamos? ¿Lo anhelamos? Somos como el dicho este que dice: hágase la voluntad de Dios en la yunta de mi vecino. Es más cómodo. También debe aceptarlo. Es más cómodo, escuchas las necesidades de los hermanos. Hace 8 días escuchamos la necesidad del hermano Abisaí. Hoy escuchamos las necesidades del hermano Andraca. Por cierto, el día 26, si no recuerdo mal, vendrá el hermano Andrés Villafuerte. Y no lo vamos a ver ahí. Le voy a dar el tiempo de escuela dominical para que también le pregunten. Y seguro también tendrá necesidades. Pero déjame decirte, aunque tú veas la necesidad de Dios y aunque tú y yo podamos, y Dios en nuestro corazón, y yo espero que así sea, y sigamos apoyándolos a ellos, aún más de lo que los apoyamos ahora, hay algo que no tendremos. ¿Sabes cuál es? La responsabilidad de solventar al 100% su necesidad de ellos. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no somos la iglesia que los envía. Quien tiene la responsabilidad, y eso es muy claro, sobre todos los demás, es la iglesia que los envía. Podemos tener 80 misioneros a los cuales estemos apoyando mensualmente. Y qué bueno que lo hagamos. Pero ¿sabes qué? Probablemente nunca aprenderemos la responsabilidad de estar a cargo de un misionero a que no enviemos nosotros a alguien. Mi anhelo y mi oración es que Dios levante obreros dispuestos a ir a predicar el evangelio de entre nosotros. ¿Es tu anhelo también? O sea, a lo mejor yo soy como el hermano Andraca que dice que yo veo cercado, sembrado y con unos animalitos, y me encanta esa gente que sueña. A lo mejor yo sueño demasiado, pero déjame te digo, yo espero que Bethesda un día envíe misioneros y que nosotros nos comprometamos con ellos y los sostengamos en sus necesidades. Y claro que nos ayude alguien, no nos vamos a negar, pero que nosotros estemos al pendiente de cada uno de ellos. ¿Alguien anhela eso? Ahí sí no veo manos levantadas, ¿eh? ¿Alguien anhela eso? Estamos en un momento de soñar. ¿Alguien quiere eso? ¿Deseamos eso?
¿Queremos ver eso en nuestra iglesia? Tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar mucho en esas 6 cosas. Al menos en esas 6. Que nos falta mucho. ¿Sabes qué? Nunca lo vamos a hacer. Nunca lo vamos a hacer si solamente vemos todo lo que nos falta. Tenemos que dar pasos concretos. Tenemos que ir comenzando en el día a día, en el momento a momento. Y si tú estás pensando, a lo mejor muy acertadamente, en buena hora se nos ocurrió invitar a este hombre loco para ser nuestro pastor, no te preocupes. La locura se disfruta más cuando es entre muchos. Pero solamente te voy a decir una cosa. El día que el Señor nos conceda eso y más, nos daremos cuenta que a veces vale la pena estar locos. Voltaremos hacia atrás y podremos ver lo que Dios ha hecho. ¿Y sabes qué? Seguro no nos vamos a conformar. ¿Qué esperamos como iglesia? ¿Qué deseamos como iglesia? Yo no veo otra cosa, ¿eh? No veo otra cosa. ¿Y sabes qué? Seguramente Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. ¿Tú crees que Dios es poderoso? Claro, Dios es poderoso. Para Dios no hay imposibles. Ay. Pregúntate, ¿cuál es mi papel en esto que Dios quiere? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Qué ajustes debo hacer en mi vida para lo que Dios quiere? ¿Cómo puedo empezar a vivir esto? Yo, al menos, cuando te hablo de estas cosas, no te estoy diciendo, bueno, pues vamos a orar a ver si en unos 30 años alguien quiere. No. Bueno, a ver si alguien quiere ser pastor y quiere integrarse en unos 5 años. Te soy sincero, yo no espero tanto. Este año 2022 llegaré al 5.º piso. Cumpliré 50 años. Seguro, seguro, ya pasé la mitad de todos los días que yo viviré en este mundo. Seguro. Porque yo no creo que llegue yo a 100 años. Seguro no llegaré. Ya le daré yo gracias al Señor si llego a 70, ya estaría yo feliz. Y a lo mejor cuando uno llega a ese tipo de edades, uno dice, uno ve para el futuro y uno dice, ¿y ahora qué? Por eso yo no pienso en 20 años o en 30 años, que enviemos a alguien, que Dios toque el corazón y a ver si conseguimos a alguien que se interese para ser pastor. No, yo no lo veo de esa forma. Y también, déjame decirte otra cosa. Estoy yo muy claro con lo que te decía la otra vez, hace 8 días. ¿La obra de Dios es urgente hacerla? Sí, es urgente hacerla. Pero piensa, por favor, fíjense, se los voy a poner con algo muy práctico. ¿Cuál es el mayor problema que tenemos en el templo ahora? En cuanto a nuestro templo. ¿Cuál es? ¿Eh? ¿Saben? El drenaje no nos funciona bien. ¿Urge hacerlo? Sí, porque de repente, en una reunión como la última conferencia, de repente te das cuenta que el agua empieza a salir del drenaje. Quien no lo notó, Dios le bendiga, no lo notó. Eso ocurre. ¿Urge hacerlo?
Sí. ¿Urge hacer eso? Tenemos un problema de drenaje. Sí, urge hacerlo, por supuesto. ¿Qué vamos a hacer para cambiarlo? ¿Qué vamos a hacer? Yo sé que hay que poner un tubo y que hay que hacer. ¿Me encomendarían a mí el trabajo? ¿Me quieren mucho? No es su ramo, ¿verdad? Zapatero a tus zapatos. ¿De acuerdo? Pero si ustedes supieran que yo me he dedicado a cambiar tuberías y tengo todo un historial de hacerlo, ¿qué harían? Pues sí, hazlo, ¿no? No porque urjan las cosas, no porque urjan las cosas, tenemos que encargárselas al primero que quiera hacerlas. Tenemos que buscar que sea alguien calificado para hacerlo. Aplícalo esto a la obra de Dios. Necesitamos hacer la obra de Dios. Nos urge, por supuesto, tenemos que cumplirla, tenemos que hacerla. Vamos a enviar al primero que venga. Necesitamos probar que está realmente llamado por Dios y capacitado por Dios. ¿De acuerdo? Es nuestra responsabilidad como iglesia. Como iglesia tenemos muchas responsabilidades. Una de ellas, enviar personas que realmente cumplan el cometido por el que son enviados. Y yo sé que no conocemos todos el corazón, pero sí debemos tener mucho cuidado en hacer la obra de Dios. 6 características que seguramente si las cultivamos y Dios quiera que las tengamos, podemos hacer efectivamente la obra de Dios. Después platicamos del drenaje, solo fue un ejemplo, ¿eh? Y estoy de acuerdo con muchas cosas que han dicho. Vamos a orar. Vamos a inclinar nuestros rostros. Quiero que inclines tu rostro y quiero que pienses en lo que hemos estado este día. Y de esas características, como te dije, yo veo algunas que gracias a Dios ya están en esta iglesia, pero hay otras que aún no. Si tú has visto y has pensado en características de la iglesia de Antioquía que nosotros no tenemos, quiero por favor que ores por una de estas características. Que le pidas al Señor que seamos una iglesia comprometida, que le pidas al Señor que cada uno de nosotros podamos hacer la voluntad de Dios, también que podamos ser generosos, que tengamos un liderazgo, que Dios levante líderes en esta iglesia, que no sea solamente el pastor, que Dios levante pastores en esta iglesia, que Dios levante siervos que amen a Dios. Vamos a orar. Ora por alguna de estas características, pídele a Dios. Y te pido que no solamente se lo pidas hoy, sino que a lo largo de estos días lo hagas. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias porque eres bueno con nosotros, Señor. Padre, mientras el mundo busca otras cosas, Señor, nosotros tenemos una tarea, Padre, que debemos llevar a cabo. Danos fuerzas, Señor, para hacerla. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nos distraemos con otras cosas y no con cumplir tu palabra, Señor, no con cumplir tu orden, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Permite, Padre, que podamos cultivar esas 6 características que tenía la iglesia de Antioquía. Padre, que nos enamoremos de hacer tu voluntad, que vivamos nuestra fe de una manera dinámica, real, Señor.
que impactemos nuestro alrededor, Señor, no solamente esta colonia, Padre, sino donde nosotros vivimos, donde nos desenvolvemos, donde trabajamos, donde estudiamos, Padre, que impactemos nuestra generación. Padre, levanta pastores, Señor, en esta iglesia, que estén dispuestos a ir a lo último de la tierra para cumplir con tu gran comisión, Señor. Con ese trabajo que es tan grande, Padre, y que aún nos falta tanto por hacer. Bendice a Bethesda, Señor, para que Bethesda pueda ser bendición. Gracias, Señor, porque mis hermanos son generosos, Padre. Gracias porque yo sé que también son fieles a ti y en medio de circunstancias difíciles, de problemas que han pasado, han permanecido, Señor. Sigue fortaleciendo, Señor, sus vidas. Sigues dándoles compromiso, Señor, contigo. Levanta, Señor, personas comprometidas con tu palabra, Padre. Y ayúdanos a hacer tu voluntad. Tómate, Señor, la honra y la gloria, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.